pero te lo digo, el catalán y el valenciano son la misma lengua, dicho por las dos academias de la lengua, la catalana y la valenciana. Este vídeo de Kilker me ha hecho que medite sobre este tema que os encanta y que hace tiempo que no toco, sobre el tema del valenciano y el catalán. ¿Qué se necesita para considerar un idioma el mismo? Pues vamos a hacerlo de otra manera. Voy a ir a mi infancia y os voy a explicar un par de detalles para que veáis lo poco que se diferencian. Resulta que cuando yo era pequeño había una serie de moda que era Bola de Drac. Son Goku es el mejor maestro de valenciano que he tenido en mi vida. Entonces, en ese momento teníamos la TV3 y el canal Nou, pero yo que soy de la zona de Alicante, la TV3 no se veía muy bien. Entonces, veías el capítulo de Son Goku y si querías saber qué iba a pasar en el capítulo del siguiente, pues le dabas a cambiar el canal y entonces veías en la TV3 de aquella manera, con los puntitos y como se pudiera, qué iba a pasar en el capítulo siguiente. ¿Yo como niño entendía lo que decían en la TV3? Sí. ¿Entendía lo que decían en el canal Nou que yo daba valenciano en el colegio? Sí, eso ya nos da una pista. Pero además era muy curioso las diferencias, porque las diferencias nos saltaban a la vista. En la nube de Son Goku, en catalán era la nube del Kingdom, y en valenciano era el núvol Supersonic. Y el ejército de la cinta roja, en valenciano era el exèrcit de la cinta roja, y en catalán era el exèrcit de la cinta vermella. ¿Qué quiero decir con esto? Que las diferencias eran de vocabulario. Pero es que hoy vengo a hacer una reflexión más allá de los datos, y es que me es igual si es valenciano o es catalán, porque al final las cifras son lo que importan. Para que un idioma sobreviva necesitamos esto. Si sumamos valenciano, catalán, mallorquín, menorquín y chapurrí, que es el chapurrí, o no sé cómo se dice exactamente, que es lo que se habla en la franja de Aragón, tenemos 11 millones de catalanohablantes, valencianohablantes, catalano-valencianes, catalano-valenciano, vaya mallorquín, como le quieras llamar, y eso es lo que necesita un idioma. Es decir, ¿eso significa que tenemos que abandonar todas nuestras peculiaridades, decir todo vermella, mes de roig? No. Lo que quiero decir es que hay que hacer unas reglas básicas ortográficas que nos permitan la comunicación entre todas las partes para asegurarnos de que el idioma tenga una salud. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que llevo un año y pico con el canal ya he tocado bastantes idiomas de España para poderos explicar un par de detalles. Esto es el País Vasco. En el País Vasco se habla el vasco y se habla el castellano, vale. El vasco se habla sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya. También se habla en el norte de Navarra y se habla en Iparralde, creo que ya me lo aprendí y lo digo bien, el País Vasco francés. Vale, eran dos países diferentes en 3 regiones distintas. De hecho, más de 3 regiones, porque el País Vasco como tal no existe hace tantos años y no se llevaban excesivamente bien. Hubo un hombre despreciable desde todo el punto de vista, porque era misógino, racista y además clasista, que es el fundador del PNV, Sabino Arana, que tiene muchos defectos, pero hizo una cosa muy bien, él amaba al vasco. Y eso no se le puede negar. ¿Qué hizo? Hizo una homologación. ¿Por qué? Porque no te queda más remedio, porque si no hubiera hecho una homologación de los diferentes tipos de vasco, al final te hubieras encontrado con esto. Esto que estáis viendo es el aragonés, o mejor dicho, lo que queda de él. El aragonés es una lengua abandonada por su región y por el Estado, que hablan 50.000 personas y que además tiene diferentes dialectos entre ellos que muchas veces no se parecen, porque además tiene el añadido de la influencia del catalán en un lado y la influencia del castellano en el otro lado. Entonces, al final, el aragonés va a desaparecer, porque los distintos dialectos ni siquiera le dan una unidad sintáctica importante. Y esto es lo que hay que evitar. ¿Cómo lo evitas? Haciendo lo que hizo Sabino Arana, que ya os digo a decir porque es que odio hacer este vídeo solamente por tener que defender algo que hizo este hombre. Pero la cuestión es que conseguir la homologación de diferentes dialectos es un mal necesario. Lo mismo habría que haber hecho con el aragonés para intentar salvarlo, porque ya vamos tarde. El aragonés se va a extinguir. Entonces, si nos vamos a la rama del catalano-valenciano, mallorquín, menorquín y vicenco, me quedo sin aire, pues nos encontramos con que eso es lo que hay que evitar. De todas las lenguas romances, el catalán no es de las que está más debilitada. Es una lengua que tiene una cierta salud, una salud importante y muy apoyada además por los gobiernos regionales. Ahora bien, hay que intentar que al meterla por los ojos lo hagamos con amor, porque
la gente en su día a día usa la lengua para comunicarse. La fuerza del castellano es que es una lengua franca y entonces lo que hay que evitar es lo que pasa, por ejemplo, entre los distintos dialectos del aragonés, que al final hay zonas que se diferencian tantos entre sí que al final usas la lengua franca. Eso es lo que había que evitar y se evitaba haciendo una homologación sintáctica como se hizo con el vasco. Esto lo estoy diciendo sin haber hecho una investigación muy profunda sobre los tipos de lengua y cómo salvar una lengua, porque verdaderamente no lo saben ni ellos. Así que este vídeo, que es un poquito más largo, viene un poco a decir que si queremos y amamos las lenguas y la multiculturalidad, pues a veces tenemos que hacer unos poquitos de sacrificios sin renunciar a la identidad de cada uno. ¿Sabes? Si yo me como unas creillas en Valencia y unas patatas en Cataluña, pero siguen siendo calorías vacías, digámoslo así.